Así que le voy a pedir que busque en la epístola a Tito. Mi hermano Frank nos dirigió en la lectura, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9. La predicación en la cual vamos a estar basándonos en esta tarde, hermanos, lleva como título Sine qua non, los requisitos para el liderazgo. Yo sé que el título, mi hermano Frank me lo recalcó bastante, me estaba diciendo, pues hay que dar misa en latín de una vez, porque ya sé que van dos ocasiones en que uso el latín para el título de una predicación. Permítame explicarle qué significa sine qua non. Esta es una locución latina, originalmente utilizada como un término legal. ¿Sabe qué es lo que significa dentro de su contexto, hermanos? Conditio sine qua non significa condición sin la cual no. Así que se refiere a una acción, condición o ingrediente necesario y esencial de carácter más bien obligatorio para que algo sea posible y funcione correctamente. Hermanos, cuando decimos sine qua non, significa que si no se cumple, no es posible entonces realizar nada. En este caso, los requisitos para el liderazgo. Es lo que vamos a estar viendo en estos versículos del 5 al 9. Los requisitos para el líder de la iglesia. Hermano, si fallamos en alguno de estos requisitos, no podemos ser líderes en la iglesia, no podemos ser ancianos, no podemos ser pastores de la iglesia. Pues bien, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe los requisitos para los ancianos y obispos, no como un ideal, no como una meta alcanzable en el sentido de que el que más se le acerque a cumplir todo eso, ese puede ser pastor. No, hermanos, tienes que cumplir los requisitos. Les mencionaba el domingo pasado a un tal Jim Jones y que este hombre llevó al suicidio a más de 900 personas. Este hombre no cumplía los requisitos. Hermano, es importante que atendamos esto y que lo distingamos dentro del liderazgo de la iglesia, porque ellos han sido puestos por Dios para su protección, hermano. Eso es lo que tiene que ver con nosotros como iglesia. Dios ha dictaminado el margen, el diseño de Cristo para la iglesia y dentro de ella un cuerpo de líderes que velen por el rebaño, que lo protejan. Porque de cumplir estos requisitos, hermanos, de tener un líder conforme a la palabra de Dios, dependen sus vidas. Así que en esta predicación estaremos viendo 3 puntos. Número 1, el origen del presbiterio. Número 2, el irreprensible testimonio familiar del presbiterio. Y número 3, el irreprensible testimonio personal del presbiterio. La palabra presbiterio, yo quiero que conforme avancemos esta vaya quedando clara para nosotros. A lo mejor nuestra hermana que es presbiteriana, ella sí la ubica muy bien. Así que nosotros que somos bautistas, mi hermano que es presbiterio, no estoy diciendo groserías desde el púlpito. Así que empezamos con el versículo 5. El apóstol Pablo escribe: por esta causa te dejé en Creta. Vamos a ver cuál es el origen del presbiterio. Vamos a estar conscientes, hermanos, que esta organización de la iglesia toma su origen de la misma escritura. Pablo dejó a Tito en Creta. Creta, hermanos, es una isla bastante grande que se encuentra en el mar Egeo, al sur de Grecia. Tal vez si usted mira en sus mapas, en los viajes misioneros del apóstol Pablo, podrá encontrar cómo en el mapa aparece
al oeste, casi en el centro del mar Mediterráneo, una isla que parece como que está aplastadita. Esa isla es Creta, es la segunda isla más grande del mar Mediterráneo y se encuentra en el mar Egeo. Esta isla, hermanos, es bastante especial. Nuestro hermano Frank comentaba acerca de la inerrancia y cuando Pablo cita a Epiménides. Qué curioso, hermanos, justo la epístola con la cual estamos estudiando. Si usted se va al versículo 12 del capítulo 1 en Tito, va a encontrar que Pablo cita a uno de ellos, su propio profeta. Dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Mis hermanos, y Tito estaba allí. Vemos la figura de Tito en el Nuevo Testamento, hermanos, cómo es que Tito interviene en la problemática de la iglesia de los Corintios. En 2 Corintios capítulo 8 vemos cómo es que se menciona tanto a Tito ayudando en esa problemática. Ni a Creta ni a Corinto serían lugares a los cuales un pastor quisiera ir, hermanos, créame. Pero encontramos a este presbiterio, y le pido paciencia, este término ha de ser aclarado un poco más adelante. Tito está en Creta por mandato de Pablo. Vemos cómo el origen consiste en un llamado confirmado por otros ancianos. En este caso, Pablo, anciano de la Iglesia de Cristo, pasa a Creta al ser liberado de su encarcelamiento en Roma y deja a Tito. Así que vemos cómo es que Tito es respaldado por otro anciano, por otro pastor, otro espiritualmente maduro, líder en la iglesia, y es dejado en la isla de Creta. Pero Pablo da una instrucción, le comisiona para un servicio. Veamos cuál es ese, al encontrar que el origen del presbiterio, mis hermanos, consiste en un llamado conforme al fundamento de los apóstoles. Recuerden, nuestra iglesia, la Iglesia Universal de Jesucristo, la compuesta por todos los que creen en el Señor Jesús, tienen su origen en el fundamento de los apóstoles, oficialmente como iglesia en Hechos 2, tras el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes. Aquí, hermanos, con el fundamento de los apóstoles, nosotros tenemos nuestro punto de partida para todo lo que tenemos que hacer como iglesia. No aprendemos a qué hacer dentro de la iglesia por la revelación que nuestro hermano Gabriel nos traiga. No aprendemos a andar en la iglesia conforme a los sueños que nuestro hermano Frank nos tenga. Andamos en la iglesia y nos mantenemos en la iglesia y crecemos en la iglesia en base al fundamento de los apóstoles, que es esto: la palabra de Dios. Por eso es que tenemos la palabra de Dios, ahí encontramos ese fundamento. ¿Y Pablo qué era, hermanos? ¿Era solamente pastor? ¿Era un señor que no hallaba qué hacer con su tiempo? Recuerde, el apóstol Pablo desde el versículo 1 se presenta como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, de manera que lo que Pablo le dice a Timoteo se lo dice como el fundamento apostólico de la iglesia. Así que a Tito se le da una comisión. ¿Y qué es lo que le dice en el versículo 5? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Estas dos palabras, mis hermanos, son bastante interesantes. La palabra griega por la que se traduce corrige está compuesta de otras palabras griegas: epi, que significa encima, dia, que significa a través, y orto, que significa recto. Entonces, esta palabra, hermanos, literalmente significa poner sobre lo recto. Pablo le está diciendo a Tito: pon sobre lo recto lo deficiente. Veamos que es deficiente. El griego leiponta significa lo que falta, la necesidad que hay ahí. Ahora, recapitulemos entonces. Literalmente podríamos traducir estas dos palabras como lo que falta por hacerse, ponlo en orden.
pon en orden lo que hace falta por hacerse. De hecho, la traducción de Jerusalén escribe, para que acabaras de organizar lo que faltaba. Vemos esto, hermanos. El apóstol Pablo le va a hablar a Tito acerca del presbiterio, así como yo ahorita les voy a hablar del término. Le va a decir que esto es algo necesario, que esto es algo que debe de implementarse. Y no es una idea que al apóstol Pablo se le haya ocurrido, de ninguna manera. El apóstol Pablo, como enviado de Jesucristo, está fungiendo y dando un mandato con la autoridad de Cristo y como el fundamento de la iglesia. Así que encontramos esta instrucción apostólica en las siguientes líneas. ¿Qué es lo que le dice Pablo? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esto es presbiterio. La palabra presbiterio es el nombre plural de presbítero, por la cual se traduce aquí anciano. Así que cuando pensamos en presbítero, significa anciano. Cuando decimos presbiterio, decimos ancianos. El griego presbíteros, que podría leerse también presbúteros o presbiúteros, traducido como anciano, es usado una considerable cantidad de veces en el Nuevo Testamento. Y de hecho, hermanos, es intercambiable, puede ser entendido igualmente cuando vemos en nuestra Biblia que leemos obispo o pastor. Cuando leemos anciano, obispo y pastor, estamos refiriéndonos a lo mismo, al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia. Así que el apóstol Pablo está diciéndole a Tito que dejé como anciano de la iglesia. El apóstol Pablo, bajo fundamento de los apóstoles, está dando la instrucción de establecer un grupo de ancianos. Entonces, hermanos, el presbiterio, el grupo de ancianos, el gobierno de la iglesia por pluralidad de ancianos, tiene su origen en las Escrituras. Así que este es el mandato. Este es el diseño de Cristo para el gobierno de su iglesia, el presbiterio, el grupo o pluralidad de ancianos. En resumen, hermanos, el origen del gobierno de la iglesia con pluralidad de ancianos no es una idea que se está ocurriendo y que se está poniendo de moda en estos días. Por supuesto que no. Reside en la Escritura, en el fundamento de los apóstoles. Pues vemos cómo el apóstol Pablo comisionaba para esto a Tito. Está diciendo, Tito, establece ancianos en cada ciudad. Recuerden, la isla de Creta tendría varias ciudades, pero no podemos entender el texto aquí, hermanos, como pon un anciano en cada ciudad. No, pon ancianos en cada ciudad. De hecho, en el griego es más específico aún por la designancia, por la terminación de la palabra presbíteros, que en realidad en el griego es presbúteros, que significa a los ancianos de cada lugar. O sea, vas a establecer a un grupo de ancianos en cada iglesia local. Ese es el mandato y eso es el modelo que nosotros debemos de seguir. Hermanos, no se trata de que hay un solo pastor que se enseñorea del rebaño o un solo pastor que realmente quiere servir a Dios y realmente siente un genuino amor por sus hermanos, pero que nos lo acabemos, que el pobre hermano le dé diabetes y se le empiecen a quebrar los huesos de la presión. No, hermanos, Dios ha estipulado que el gobierno de la iglesia sea por un grupo. Así, hermanos, podemos ayudar a la mejor preparación de la predicación de la palabra de Dios y a una cobertura más eficiente sobre las necesidades del rebaño. Así que, hermanos, punto número 2, el irreprensible testimonio familiar del presbiterio. Lo encontramos en el versículo 6. Qué interesante la manera en la que empieza: el que fuere irreprensible. Aquí tenemos, hermanos, nuestro primer sine qua non, condición sin la cual no.
Pablo instruyó a Tito tanto en el acto como en la manera de llevar a cabo esta tarea de instituir ancianos, de establecer ancianos en cada ciudad, al igual que lo hizo con Timoteo. Pero le da dos cosas, el acto y la manera. Le dice en el versículo 5, establece ancianos, ese es el acto. En este versículo le da la manera y dice, el que fuere irreprensible. La palabra irreprensible, mis hermanos, significa alguien que no es llamado a rendir cuentas, alguien que no tiene alguna acusación, es una persona sin acusación alguna como resultado de una investigación pública. Hermanos, no irreprensible se refiere a que las personas no le pueden acusar de algo. A eso se refiere la palabra irreprensible. Pero más específicamente, el apóstol Pablo le está diciendo, vas a ser irreprensible en cuanto a las siguientes cosas que yo te voy a decir, y se comienzan a dar algunos adjetivos que califican o que nos describen la vida del ministro. Si alguien dice ser llamado al presbiterio, obispado o pastorado, debe cumplir con un irreprensible testimonio familiar, primeramente, hermanos. Debe ser un ejemplo como de familia. Así que esta es la primera condición a cumplir, condición sin la cual no se cumple, entonces sencillamente no se puede ser obispo, pastor, anciano. Hermanos, ¿qué tan importante será para Jesucristo estos requisitos que nos lo repite en la carta a Tito, en la primera carta a Timoteo y en la primera carta del apóstol Pedro? Hermanos, cuando se repiten 3 veces los requisitos para el pastorado, no lo hace para redundar en una misma cosa, lo hace para enfatizar esto realmente es importante, porque no estamos tratando con un ideal, con una meta de éxito, no estamos pensando en que sea anciano el que más se le acerque a los requisitos, no, mi hermano, porque al que Dios le ha llamado para el ministerio, le dará la gracia de cumplir con estos requisitos. Yo los leía, hermano, y meditaba en ellos durante la semana, y me preguntaba, ¿podrá acaso alguien ser pastor? Esa cosa, cada una de esas cosas parece imposible. Pero recuerden, hermanos, Dios no está llamando a los capacitados para hacer la obra. Dios siempre va a hacer su obra. Me impacta la manera en la que Dios tiene cuidado de los que son suyos. Porque lo que pareciera imposible, nuestro buen Dios nos lo proporciona para nuestro cuidado. Así que gracias a Dios por ello. Vemos cómo este testimonio familiar, el apóstol Pablo habla en 2 aspectos distintos. Primeramente, un matrimonio respetable, pues le dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Hermanos, aquí tenemos que tener algo muy claro. Algunos dicen que el pasaje no habla del divorcio. Claro, principalmente el pasaje no habla del divorcio, pero si usamos ese razonamiento, tampoco podríamos decir que el pasaje está hablando de la pureza del pastor hacia su esposa, porque solamente se está diciendo marido de una sola mujer. Pensaríamos, ok, que sea un pastor que solamente esté casado con una sola mujer. Bueno, eso no va a ser un problema, porque en México no es legal la poligamia, así que, hermanos, seamos pastores todos. Por supuesto que no, hermanos. Personalmente considero de manera secundaria en este pasaje que está hablando de un hombre que solo ha estado o estará casado con una sola mujer en toda su vida. Hay casos particulares que yo no podría juzgar, hermanos, como el hecho de la viudez y que un varón se vuelve a casar. No puedo juzgar eso porque es algo legítimo, no atenta contra la ley de Dios, y cada caso es particular. Pero ¿se imagina
un pastor que se ha divorciado 2 veces aconsejándole a usted cómo debe perseverar en el matrimonio? No, hermano, fíjese, yo le puedo ayudar a perseverar en el matrimonio porque, verá, yo ya me he casado 4 veces y ya tengo experiencia de cómo es eso. ¿Se imagina tal cosa, hermano? Pero principalmente el pasaje sí está hablando de la pureza en el matrimonio. Un esposo que es fiel a su mujer, tanto fuera como dentro del hogar, tanto en presencia de ella, como en la computadora, como en las tiendas de revistas y en cualquier lugar. El ministro solamente debe tener ojos para su esposa. Hermanos, este requisito no descalifica a un hombre soltero que está en espera de la mujer que Dios tenga para él. Aunque algunos milagrosamente hoy en día tengan el don de continencia, o sea, no necesitan casarse y pueden dedicarse totalmente de lleno al ministerio, aunque es muy raro ver eso, hermanos. Pero algo es claro, su vida matrimonial debe ser un ejemplo para la iglesia. Además, su paternidad debe ser respetable, pues el apóstol Pablo escribe: marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Luego de Dios y luego de la esposa, el ministerio más importante del hombre como cabeza del hogar son sus hijos. Pero hagamos esto, hermanos. Imaginemos un círculo. La parte central de ese círculo de prioridades es Dios. Después de Dios, la esposa. Después la esposa, el perro no, hermanos, los hijos. Y después de los hijos, el ministerio pastoral, la iglesia. Así que, hermanos, es importante que el ministro muestre que es capaz de mantener a sus hijos en sujeción. Los hijos del pastor deben ser verdaderos, redimidos por la sangre de Jesús, por el Evangelio. Hijos que gozan de la común salvación o común fe de sus padres. Pregunta, hermanos, ¿cómo ha de instruir a la congregación en el temor de Jehová si no instruyen a sus propios hijos? El pastor, ¿cómo podrá hablar a los hijos de la congregación para venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo si sus hijos no son conversos? Pues la palabra para acusados indica hablar en contra de una persona delante de un tribunal público. Y al decir que no estén acusados, está hablando de un presente continuo, está hablando de un estilo de vida. Esos chamaquitos que pues nomás se la llevan, bueno, ustedes me entienden a qué me refiero. Hermanos, es importante que el padre, pues, el ministro, el llamado al pastorado, mantenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues Pablo dice a Timoteo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primera Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5. Hermanos, estos hijos no deben ser acusados de disolución. La palabra disolución indica una vida desenfrenada, y tampoco deben estar acusados de rebeldía, una actitud insubordinada que no se somete al liderazgo de sus padres. Recuerden, hermanos, y hablaba con mi hermano Gabriel acerca de esto, cómo es que Dios al momento, tal vez usted recuerda, ¿quién fue la persona que comió el fruto del árbol que no debían comer? ¿Se acuerdan? ¿Fue un hombre o fue una mujer? Fue una mujer, fue Eva. Pero Dios, ¿a quién buscó primero? A Eva. Eva, ¿qué hiciste? Desobedeciste y aparte le diste a tu esposo.
Eso hizo nuestro Dios. Buscó primero a Adán. El apóstol Pablo dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Qué curioso, hermano. Si la primera en comer fue Eva. Hermano, el varón es la cabeza del hogar. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el varón debe estar sometido a Cristo. Cuando es así, el varón funge correctamente su rol dentro de su hogar. Debe cumplir con esa responsabilidad que tiene delante de Dios. Adán tenía la responsabilidad delante de Dios de instruir a su mujer acerca de eso. Y falló. Por eso él es el responsable. Así que, mis hermanos, el ministro, si tiene un correcto concepto de la palabra de Dios, de nuestro Dios, debe acatar este reglamento, debe acatarse y ponerse a cumplir estos requisitos necesarios para poder ser integrante del presbiterio. Pues, si no gobierna su propia casa, si no sabe hacerlo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Piense objetivamente, hermano, piense en esto. ¿Llamaría usted a un ladrón a que cuide su hogar? ¿Llamaría a un asesino serial para que guarde a sus hijos? ¿Cree usted, llamaría usted a un defraudador para cuidar sus ahorros? Ahora, ¿cree usted, mi hermano, que Dios llama al pastorado a alguien que no tiene a sus hijos en sujeción? ¿Podrá alguien que no tiene a sus hijos en sujeción aconsejarle a usted cómo tener a sus hijos en sujeción? Hermano, qué drástico es eso. Recuerda el título, sine qua non, condición sin la cual no lo digo yo. Y el apóstol Pablo no lo hacía porque se le ocurrió y estaba aburrido. Hermanos, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Estos son los preceptos de Dios. ¿Y saben cuál es nuestro proceso para pecar? Racionalizamos. Empezamos a presentar delante de la Escritura, para dudar de la Escritura, ciertos razonamientos que nos lleven a buscar lagunas jurídicas, espacios en los cuales podamos, según nosotros, quebrantar la ley de Dios. Pero hermanos, Dios nos mira, Dios no puede ser burlado, de manera que su ley, su palabra, ha de ser cumplida a totalidad. Quien está en el ministerio y no cumple esos requisitos, no lo digo yo, mis hermanos, lo dice la Escritura, es deficiente, necesita ser corregido. Claro, hay que enfatizar algo muy importante: que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución, marido de una sola mujer, que fuere irreprensible. Todo esto nos está hablando de un estilo de vida. Eso no significa que alguna vez que el pastor, sus hijos tengan algún problema y se rebelen contra él, pues todos lo hacemos, hermanos, somos pecadores. Ya viste, el hijo del pastor se rapó. No, hay que hablarle a los diáconos para que lo corran. Por supuesto que no. Eso es en el estilo de su vida. Toda su vida debe mantenerse como irreprensible. Pero eso no significa, mis hermanos, que en ocasiones que sus hijos estén en insubordinación o que tenga algún problema con su mujer, no significa que por cosas eventuales sea descalificado para el ministerio. Como autoridad de Cristo en el hogar, el varón debe amar, cuidar, instruir y proteger en el Evangelio a su familia, esposa e hijos. Si no hace esto, no podrá orientar a otros padres de familia para que lo hagan. Por eso, hermanos, por eso es que Dios quiere a estos líderes para cuidarles. No podemos decir qué duro o qué legalista por hacer esto. Recuerde, nuestra perspectiva de la palabra de Dios
hermano, si un pastor que toda su vida realmente sus hijos no están en sujeción o que tiene demasiados problemas y constantemente con su mujer y no están siendo de ejemplo como familia, hermanos, no pueden estar en el ministerio. Y si lo está quebrantando la ley que predica. Y si lo está faltando a la palabra que cada domingo, que cada miércoles presenta y expone fielmente ante el rebaño. El rebaño, hermano, no tendrá un más alto concepto de la Biblia que el que su pastor tenga. Si el pastor no ama la palabra de Dios, no se somete a la palabra de Dios, mucho menos su rebaño. Así que, hermano, no es una actitud legalista. No estamos diciendo que no haya casos eventuales en los cuales se aplique disciplina o casos eventuales en los que no, pues se le puede pasar porque es algo que el hermano arreglará. Por supuesto que eso es algo que se puede hacer, pero estamos hablando algo continuo. Eso es lo que lo descalifica en ese sentido. Y número 3, el irreprensible testimonio personal del presbiterio. Ya hemos visto en cuanto a su familia, ahora vamos a ver en cuanto a su persona, porque es necesario, versículo 8, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. La palabra primero era anciano. Quizá usted haya entendido obispo por el Espíritu de Dios. Usted ya haya entendido que obispo y anciano es la misma cosa, pastor. Así que es necesario, dice primeramente el apóstol Pablo, a Tito se le mandó corregir lo deficiente, la necesidad que se exige ser cubierta, lo que hace falta por hacer. De no serlo, entonces se es deficiente. Es decir, si no se cumple, estás siendo deficiente. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que haga, a Tito, que haga con lo deficiente? Corrígelo. Si el presbítero o anciano no es irreprensible en los siguientes aspectos, hay algo deficiente en la iglesia que urgentemente necesita ser corregido. El término obispo, hermano, significa el que supervisa o el que está vigilante, o sea, el líder instituido por Dios que protege a la iglesia. El llamado al pastorado debe cumplir con un irreprensible testimonio personal, condición sin la cual no podrá estar calificado para el ministerio. Note nuevamente, no se trata de cumplir con la mayoría de estos aspectos, no se trata de un ideal, sino de los requisitos establecidos por Dios para el liderazgo de la iglesia compuesta por sus santos, por los cuales Cristo dio su sangre por cada uno de ustedes, mis hermanos. Veamos entonces en qué aspecto debe ser irreprensible como un administrador de Dios. La palabra administrador viene del griego oikonomos, que significa un siervo superior responsable de la administración de la casa. Podía ser esclavo o podía ser libre, pero deseo traerle a su memoria, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1, no se presenta como libre. Dice, Pablo, siervo de Dios, se presenta como un esclavo. Y hermano, cuanto más grande sea el amo, tanto más grandes serán las virtudes requeridas para el siervo. Así que veamos lo que un administrador de Dios no es. El apóstol Pablo escribe, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hermano, primeramente empezamos con lo sencillo, porque para nuestra humanidad es más fácil
no hacer lo bueno, no hacer lo malo, que hacer mejor lo bueno. No sé si me entiendan. Es más fácil abstenernos de hacer ciertas cosas que empeñarnos por hacer mejor lo bueno, aquello que es agradable delante de Dios. Primeramente, lo que un administrador de Dios no es soberbio. Esto significa soberbio que se agrada a sí mismo, autocomplaciente, dominado por su propio interés y sin consideración alguna hacia los demás. Este tipo de personas se adoran a sí mismas, a jactarse de la obra del Espíritu Santo por medio de la predicación. Es decir, hoy como que el Espíritu Santo me usa más a mí que a fulano, porque vinieron como 30,000 al arrepentimiento. Oye, pues no soy tan malo para esto. Y empieza a nacer en su corazón una autocomplacencia. Ya no es por el servicio a Dios, ahora es por el reconocimiento propio. Por ello, Pablo dice a Timoteo que cuando va a imponer sus manos, cuando va a elegir a un anciano, debe asegurarse en los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3, que no sea alguien neófito, nuevo en la fe, porque va a llegar a envanecerse, a sentir vanidad, a, como decimos nosotros, creerse por conocer más que otras personas. Pues hermanos, el administrador de Dios no debe ser soberbio, tampoco no es iracundo, no es propenso a la ira. Esto significa que el poseer un carácter explosivo y quejumbroso. No puede ser alguien que se irrita con facilidad y que específicamente esa ira lo lleve a pecar constantemente. Santiago nos dice, hermanos, que la ira no obra la justicia de Dios. Pero hay algo importante que señalar aquí. Nosotros sentimos ira porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios también siente ira. Es por eso que nosotros sentimos ira. Nada más que Dios es impasible, no está sujeto a sus pasiones y a sus emociones, y todos sus atributos están en conexión perfecta con su santidad. Es decir, la ira la ha reservado para el día de su juicio. Dios no sintió ira y empezó a destruir todo porque podría hacerlo. Ha reservado un día para su ira. Pero ¿qué pasa con nosotros? Empiezan los platos a salir volando y empiezan, hasta el perro sale volando. Hermanos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dos cosas importantes. Hay, por llamarlo así, ira santa y la ira que te lleva a pecado. Por ejemplo, por el celo que sentimos de la palabra de Dios, puede movernos a ira al ver que las personas se burlen de la palabra de Dios. Pero esa ira se queda. Recuerde a nuestro buen Dios. No se volvió desenfrenado, frenético por esa ira. La reservó. Si yo siento ira por el desprecio hacia Dios, no puedo hacer nada. Lo dejo para Dios. Así debe caracterizarse el que es llamado, hermanos. No debe ser alguien que explota constantemente en ira y que reacciona de manera violenta. Pues es lo que nos dice a continuación. No es pendenciero. Esto quiere decir golpeador, violento o coloquialmente peleonero. Tenemos un ejemplo del producto de la ira. Esta característica nos asegura que el pastor no se enseñoreará sobre la iglesia, no va a secuestrar a la iglesia y no va a cerrar la puerta ahí atrás hasta que se complete el reloj que el pastor se quiere comprar. No, este atributo asegura, esta característica o requisito asegura que el pastor no va a golpear a sus ovejas. Y por último, no es codicioso de ganancias deshonestas.
no debe hacer del evangelio un medio de ganancias. No somos llamados al pastorado para hacernos ricos, todo lo contrario, somos llamados al pastorado para hacernos pobres, pero tenemos herencia en Cristo. Pero cuando el hombre pone su vista en el dinero, pues bien, las escrituras nos dicen que es la raíz de todos los males. Mis hermanos, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Y vamos a ver más adelante cómo es que esto se conecta con otras cosas y cómo es que el hecho de no ser codicioso de ganancias deshonestas, el ministro no debe ser involucrado en negocios turbios, ni siquiera que dé la impresión de ello. Debe protegerse de todo eso, porque hermanos, el rebaño merece que vivamos de manera irreprensible. Luego el apóstol Pablo nos dice lo que un administrador de Dios sí es. El versículo 8 nos dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. La conjunción sino empieza el versículo 8, sino hospedador. En lugar de identificarse negativamente con el versículo anterior, por todo el contrario, mis hermanos, en contraparte a eso, el administrador de Dios debe caracterizarse por estos actos de benevolencia. Somos buenos porque Dios es bueno. Y primeramente se nos dice hospedador. Los cristianos viajaban mucho en esa era de un lugar a otro y eran recibidos por los hermanos, hospedados y despedidos también. Hermano, ¿se imagina cómo le hubiera hecho Pablo? Si no hubiera hermanos hospedadores, aún más se exige esto del pastor. Claro, como en cada uno de los requisitos hay casos particulares. Por ejemplo, si el pastor está en una casa de esas que son todo terreno, que son 4x4, un cuarto de 4x4. Oye, hermano pastor, va a venir un grupo de 10 personas y pues como el requisito es que usted es hospedador, pues lo vamos a dejar con usted. Por supuesto, el hospedador, el ministro debe buscar el hospedaje para los cristianos, aunque si no, de no tener espacio en su propia casa, se encarga de buscar, pues ama a los hijos de Dios. Sigue diciendo en conexión con esto, amante de lo bueno. Hermanos, no se refiere a que veamos al pastor con un auto Lamborghini, Ferrari, unos relojes, un Rolex, porque